Listo, ahora sí. Es que ahora me toca de profesor y de moderador. Entonces, bueno, me gustaría escucharles a ustedes ya para comenzar con nuestra sesión de libros históricos. No les voy a pedir, no les voy a pedir, wow, que una respuesta así, uff, la lumbrera de respuesta, pero ¿qué idea tienen ustedes de los libros históricos? Me gustaría escucharlos, qué idea tienen, qué saben de los libros históricos. Ya nos dimos cuenta que son 12 libros, pero les voy a contar algo mientras ustedes alistan sus respuestas. Realmente en la Biblia no hay 12 libros históricos, son 13. ¿Por qué les acabo de decir esto? ¿Qué creen ustedes? No son ¿O 12 alguno libros en históricos, publicar? son 13. ¿Por qué? ¿No se publicó alguno? ¿No está publicado? De los publicados hay 13. Lo que pasa es que hay un libro histórico que está en el Nuevo Testamento, que es ¿cuál? Hechos. Hechos de los Apóstoles. Es el único libro histórico que hay en el Nuevo Testamento. Entonces, hay 12 libros. Yo aquí les voy a mencionar, tal vez en un ratico les voy a mencionar otros que no están en nuestra Biblia protestante, pero que sí están dentro del canon católico. De pronto vamos a alcanzar a tocar un poquitico en algún momento. Pero ahora sí, háblenme un poco ustedes qué conocen, qué viene a su mente cuando ustedes escuchan eso de libros históricos en el Antiguo Testamento. Yo pastor, es la Bien. narración del pueblo de Israel. La narración del pueblo de Israel, muy bien. Ingrid. Bueno, los libros históricos, bueno, como lo dijo, narra como la historia del pueblo de Israel, quién es, o sea, cómo los guiaba Dios a la conquista, todo lo que pasaba con el pueblo. ¿Qué más? Bueno, en sí, narra todo lo que le sucedió al pueblo de Israel y cómo fueron guiados por Dios. También habla de la fe, de cómo Dios tenía esa comunicación con ellos al guiarlos a ganar las guerras, a tener estrategias. Ujú, sí, perfecto. Es toda una serie, es toda una narración, es toda una narrativa de muchos de los acontecimientos de la nación de Israel, la conformación de la historia, de todo lo que tiene que ver con esa lucha de Israel, los cautiverios que tuvieron, los reyes que tuvieron. Permítanme un segundito aquí, yo me acomodo en algo. Entonces, es como toda esa conformación, ¿no? Todas las historias, lo que pasa con los reyes. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea por ahí que tengan? También habla sobre la fe de los Sí, israelitas. tiene que ver algo sobre la fe, pero vámonos por este nombre de histórico. ¿Por qué histórico? Pues porque aquí nos vamos a dedicar más como a ver un poco sobre la historia y la conformación de la nación. Y no hay, sí hay, pero no es tanto el énfasis de milagros, de hechos prodigiosos, sino que es más bien como la recopilación de acontecimientos históricos que marcaron la conformación del pueblo de Israel. Sí vamos a encontrar milagros, sí, por supuesto. No más arrancando en Josué. ¿Se acuerdan un milagro así tremendo en Josué? La de los muros de Jericó. Perfecto, cuando se caen los muros de Jericó a punta de gritos, a punta de alabanzas, a punta de oración, no hay necesidad de golpear, de martillar, ni nada de eso, sino que los muros caen solamente con, con la adoración del pueblo. Muy bien, entonces yo les dije que cogieran su Biblia y me hacen el favor, se van a ir rápidamente, se van a ir por allá la página donde está el índice de su Biblia, el índice donde ustedes encuentran
todos los libros que contiene la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en esa página, yo aquí estoy utilizando mi Biblia de estudio, una Biblia MacArthur. Entonces, en esa Biblia voy a encontrar un índice y en ese índice vamos a mirar pues ahí algunas de las, algunos no, perdón, vamos a mirar todos los libros que están ahí escritos en la Biblia. Pero quiero que se enfoquen en lo siguiente. Los primeros 5 libros que ustedes encuentran en la Biblia es lo que nosotros llamamos la ley o el Pentateuco. Pentateuco porque son 5 libros de ley, son los primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿de acuerdo? Ahora, de ahí en adelante, ya ustedes se aprendieron que eran 12 libros, ¿cierto? 12 libros. Los históricos son 12 libros. ¿Cuáles son? ¿Quién los quiere enumerar? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Los puede volver a releer? Sí, dale. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Perfecto. Esos son los 12 libros históricos. Esos son los que vamos a estudiar. Esos son los que nos vamos a pegar la repasada en estos días. Yo quiero compartirles aquí una imagen, una línea del tiempo que me encontré. Permítanme un segundo para hablarles un poquito más claro sobre precisamente estos libros. Ahí yo creo que están viendo exacto, ahí están viendo una línea del tiempo. Esta línea del tiempo me va a mostrar cómo, en qué época fueron escritos los libros. Cuando usted mira ahí en su Biblia, la Biblia no nos muestra los libros en un orden cronológico, sino que ya están organizados de acuerdo a algo que más adelante vamos a estudiar que se llama el canon. El canon es el orden en el cual algunos hombres organizaron los libros de la Biblia, pero originalmente tuvieron una época distinta. Por ejemplo, ustedes van a mirar aquí en esta pantalla, espérenme, para que no nos quede como tan raros estos colores, voy a cambiar esto aquí. Ahí sí ya se ve mucho mejor, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver el primer libro que fue escrito de la Biblia fue el libro de Job, que fue más o menos escrito por allá entre el año 2100 y el año 1600 aproximadamente. Pero aquí, ustedes ven la mano que estoy moviendo, ¿cierto? Entonces, en esa manito se van a dar cuenta los primeros libros que se escribieron, los segundos libros. El primero fue Job. Nunca, ustedes no, ya saben que el primer libro que se escribió no fue Génesis. El primer libro que se escribió fue el libro de Job. Después del libro de Job se escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que más o menos, al igual que Josué, fue escrito en la misma época. Aproximadamente, aquí nos habla, esta carta nos habla de que fueron escritos más o menos entre el 1600 y el 1401. Hay otras Biblias, otros comentarios que dicen que fue escrito por allá en el año 1445 al 1401. El primer libro histórico que se escribe es el libro de Josué, ¿de acuerdo? En su orden, en esta línea del tiempo, ustedes van a encontrar, fíjense en la de arriba, no miren la de abajo, por favor, porque la de arriba, aquí la estoy acomodando, la de abajo es de otro autor, pero todos coinciden, digamos que todos coinciden en, en, en el orden de escritura de los libros, más no en las fechas. Salmos fue escrito después, por ahí en el año 1405. Jueces y Ruth están siendo escritos por allá en el año 1100 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces miren más o menos.
primer libro y segundo libro de Samuel entre el año 1000 y el 701. A ver qué otro libro vemos acá de los libros históricos. Vemos Jueces, vemos Ruth. ¿Qué otro libro ven ustedes por ahí de los históricos? Las Crónicas, aquí en el año 450 después de Cristo. El segundo libro de las Crónicas. Esther, más o menos en el año 500. Y segundo libro de Crónicas, Esdras y Nehemías en el año 450. ¿Por qué les quería mostrar esto? Obviamente que esto lo ahorita lo estoy haciendo a manera de intro, pero lo vamos a ir mirando con más calmita cuando nos toque cada libro. Pero lo que quiero que vean es que no todos los libros, o más bien la Biblia no está acomodada de una forma cronológica. No está acomodada de una forma cronológica, sino que los escritores llegaron e intervinieron en algún momento, se toman la inspiración del Espíritu Santo para escribir. Primera carta a Timoteo, por ahí en el capítulo 3, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Una cosa es que sea inspirada por Dios, otra cosa que esté escrita de la misma forma que nosotros la tenemos dentro de nuestras Biblias. ¿Estamos de acuerdo? Hay Biblias que tienen ese estilo progresivo. Es decir, empieza con el libro de Job, luego sigue con el libro de Génesis, con todo el Pentateuco. Y lo curioso es que cuando miramos aquí un poquitico, me voy a devolver, cuando se terminan de escribir el Pentateuco, lo que inmediatamente se escribe que es los Salmos. ¿Ven? Entonces, uno podría decir, no, los salmos fueron escritos mucho más después, podríamos decirlo, en los términos que utilizamos nosotros. Pero aquí nos damos cuenta de que fue escrito totalmente en un orden diferente. Ahora, alguien dijo en alguna ocasión que esto no afecta absolutamente para nada nuestra salvación, no afecta nuestra doctrina, no afecta nuestra fe, sino que son datos que sencillamente son muy interesantes conocerlos, repasarlos y darnos cuenta que aunque el orden cambie, el contenido, la unidad, el mensaje de toda la Biblia en sí es un único mensaje: amor, redención y el sacrificio que hizo Jesús. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, por allá en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice que todo lo que está escrito era una sombra de lo que debía ocurrir, de lo que debía pasar. Entonces, esto como a manera de colación, como a manera de información se los quería dejar. Ya ustedes en su grupo en WhatsApp ya tienen los libros, ¿de acuerdo? Ya se los he enviado. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que ya chequearon que en el WhatsApp tienen los libros. De pronto me falta la hermana Marta, que no la tengo aquí en el grupo de WhatsApp, pero ya al final de la clase te voy a agregar en el grupo. Pero para todos los demás, ya ustedes tienen todo el material ahí. Me confirman, por favor, que lo tienen, ¿de acuerdo? Dentro de ese material, entonces van a tener el libro de Pablo Hoff, que es en el cual me voy a basar y con el cual quiero comenzar. Les preguntaba que a qué se refieren los libros históricos, que ustedes qué idea tienen, qué concepto tienen acerca de los libros históricos. Pues los libros históricos son la segunda mayor división del Antiguo Testamento. Es la segunda división, la más grande. Comienza con Josué y termina con Esther. ¿Por qué se llaman históricos? Porque todo su contenido predomina, lo que estaban diciendo ustedes hace un ratico, predomina la historia del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Estos libros narran algunos acontecimientos bien interesantes, como por ejemplo la conquista de Canaán, el establecimiento de la nación de Israel en ese territorio, cómo Israel comienza a florecer, cómo Israel no solamente se convierte en ese pueblo de Dios que adora al Señor, pero que también de vez en cuando le embarra, porque es un pueblo que es imperfecto, al igual que nosotros, es un pueblo que comete errores, pero que a la medida que comienza a desarrollarse como nación, comienza a florecer, decae, tiene un momento de crisis y termina en un tiempo
Nosotros lo podríamos llamar de secuestro, pero la Biblia lo registra como un cautiverio. Las palabras son las mismas. Esa nación, la nación de Israel, termina en una caída tremenda, en un secuestro por parte de un rey que se llamaba, ¿cómo se acuerdan? Lo vimos hace un ratico en el Cajut, Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ok, perfecto. Abarca más o menos desde el primer libro, que es el libro de Josué, hasta el último libro, que es el libro de Esther, abarca un periodo de más o menos 800 hasta 1000 años, de 800 a 1000 años. Eso le puede servir ahí. ¿Desde qué momento? Desde el momento gracias, desde el momento que hay una invasión que hace Josué al territorio de Jericó, ¿se acuerdan? Por allá en el siglo XV, más o menos. Y termina con la historia de Nehemías, que también la vamos a mirar en el libro de Esther, por allá a mediados del siglo V. Entonces, imagínense todo el tiempo, ustedes lo vieron ahorita en la línea del tiempo, todo el tiempo que abarcó la historia del pueblo de los libros históricos. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? Es muy grande. Por ejemplo, en primer lugar, si nosotros en la Biblia, lo que yo les decía al comienzo, si nosotros tuviéramos la Biblia y tenemos los primeros 5 libros, el Pentateuco, y nos saltáramos hasta los libros poéticos porque no tenemos historia, pues precisamente desconoceríamos el trasfondo de la nación, desconoceríamos a profundidad los rasgos históricos que van a conllevar al surgimiento de la nación de Israel, pero sobre todo del sistema religioso, de todo lo que tiene, de todo lo que converge la historia con la religión. Y no sabríamos a ciencia cierta por qué o para qué viene el Mesías, no sabríamos nada de su trasfondo y no conoceríamos unas historias muy simpáticas, muy especiales que están contenidas en estos libros. Los libros históricos, por lo menos, mis amados, van a complementar la historia del Pentateuco y van a adornarnos también, van a hacer comprensible un poquito el libro de los Salmos y los libros proféticos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ustedes leen los Salmos, eh, uno de los más grandes escritores de Salmos, ¿quién fue? Acuérdense. David, David, exacto. David. Y David compuso muchísimos salmos. Y en esos salmos David nos habla un poquito de la historia del pueblo, nos habla de algunos acontecimientos en particular, nos habla en esos salmos de parte de la historia de lo que está contenido en estos 12 libros, en especial pues en la época de los reyes, en la época de las crónicas, cuando David estaba, y aún un poquito de la historia en tiempos de Gedeón. Hay algunos pasajes de los salmos que nos habla de todo esto. Y además, conocer un poquito de la historia nos va también a iluminar, nos va a dar un poco más de conocimiento cuando ustedes estaban estudiando los evangelios sinópticos. Hay cositas, hay pasajes, hay historias, hay detalles que uno las entiende con los libros de historia, ¿de acuerdo? Entonces es bien interesante, por ejemplo, un pasaje que relaciona mucho, a ver si ustedes se acuerdan, un pasaje que relaciona el Nuevo Testamento con los libros históricos, con personajes de los libros históricos. ¿Cuál creerían ustedes? Una ¿me historia, repites la pregunta? ¿Me la repites, Paz? un pasaje del Nuevo Testamento que relacione precisamente, o perdón, un pasaje de los evangelios que relacionen la historia del Antiguo Testamento, los libros históricos, con la época de Jesús. Una, En, un Hebreos, cuando acontecimiento. Pedro hace un resumen de toda la fe de ellos. Sí, puede ser, pero yo tenía otro apuntado, pero ese me sirve, Luchito. ¿Saben cuál? La transfiguración.
En la transfiguración aparece nuestro querido hermano Elías, aparece por ahí mencionado, ¿se acuerdan? Entonces, Elías, Moisés. Elías, Moisés, aunque Moisés no está dentro de los libros históricos, sino que está en el Pentateuco, pero se nos relaciona mucho, ¿verdad? Porque Elías aparece allí, aparece la comparación, las comparaciones que hacen cuando Jesús está allí en la cruz y él dice unas palabras en hebreo, Eli, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces algunos decían, no, está llamando a Elías, ¿cierto? Entonces hay algunas historias y lo que estaba diciendo Luchito también, esa recopilación de hechos que menciona el apóstol Pablo. Ahora, otra cosa muy importante sobre los libros históricos, ya les voy a mostrar unas diapositivas en las que me quiero apoyar estos últimos minutos, voy corriendo, es que tiene importancia los libros históricos porque muestran cómo Dios se ha revelado a través del trato que tiene con su pueblo escogido. Una cosa es que nosotros entendemos, ya nosotros aquí, después del Nuevo Testamento, entendemos que Dios se revela por medio de Jesús, claro, pero quitemos a Jesús, quitemos el Nuevo Testamento y pensemos en el Antiguo. ¿Cómo se revela Dios a la gente? A través del trato que tiene con el pueblo. Mire lo importante, ¿por qué lo coloco como algo importante? Porque Dios siempre se ha interesado en tratar directamente con el pueblo. Dios no necesita intermediarios. Dios se relaciona a sí mismo. En el Antiguo Testamento se relaciona él con su pueblo, con los hombres, con los jueces, con los reyes, con la gente, con las experiencias, con las vivencias. En el Nuevo Testamento se relaciona a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios para los hebreos, para los israelitas, y a través de estos libros de históricos nos vamos a dar cuenta que Dios no es una idea abstracta, no es un concepto lejano, no es un contexto, no es un concepto místico, no es una idea por allá metafórica o metafísica, sino que es una idea de un ser personal que quiere intervenir en la historia del ser humano. Dios interviene a través de los jueces, Dios interviene a través de los reyes, Dios interviene a través de muchas personas que están ahí moviéndose en medio de estos libros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, les voy a colocar aquí aquí una imagen. Ya regreso a las diapositivas. Permítanme un segundo. ¿A qué se debería? Gracias, Ingrid. Hasta ahora miro la pregunta. ¿Por qué no se colocaron en su orden original? Porque ese fue el canon. Tú estás haciendo la pregunta de por qué los libros no están colocados en el orden que fue escrito. Porque predomina dentro del canon la narrativa, no la historia. Lo que predomina cuando se cogen los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, es el orden narrativo más no el orden de la composición. Lo que quieren hacer en el canon es mostrarnos toda la historia, el relato creacionista, el relato histórico, el relato poético, el relato profético, hasta llegar a la consumación de los tiempos. Es un relato más por ese lado. ¿De acuerdo? Ah, qué pena. Es que, digamos, en este caso, un ejemplo, yo estaba mirando aquí muerte de Moisés y de una vez dice Josué y murió Moisés, sí, un ejemplo, digamos en nosotros libros, digamos si es la fecha real, o sea, sí sigue ese orden, digamos de la muerte de David, sí, de la muerte Sí, de, claro. no sé, o Sí. sea, sí es el tiempo real que dice ahí y después ya sí sigue ese relato, digámoslo así, esa historia. Sí, de alguna manera, claro, lo que sucede es que ahí tenemos que mirar y cuando entremos un poquito a esa parte de las fechas de los libros, ustedes se van a dar cuenta que las fechas sí permanecen. Creo que ahorita vimos en la línea del tiempo cómo el tiempo de escritura va a compaginar con los tiempos cronológicos. No hay ningún problema en eso. Lo que sucede es que eh, el Pentateuco, acuérdense que el Pentateuco, a diferencia de los libros históricos, el Pentateuco fue escrito por tradición oral. Es decir,
alguien se sienta y comienza a escribirnos toda la historia que pasó antes ¿de acuerdo? En cambio, en la historia o en los libros históricos, los acontecimientos sí están fijos en su época, están escritos en su época actual, en su época original, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Después aclaramos las dudas. Vale, listo. Después o la aclaramos o la ampliamos. Muy bien, ahora paso a la siguiente diapositiva, que no la he podido aquí abrir. Bueno, me tocó aquí por este lado. Esto me sirve a manera de... Espérenme, aquí ya. Creo que ya está apareciendo, ¿sí? Ya. Ya, ahora sí. Bueno, me aparece, no quería que me aparecieran las diapositivas al lado. Resulta que en el Antiguo Testamento, a manera de introducción, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar 7 actos o 7 hechos muy importantes, muy trascendentales, que tienen que ver con el accionar de Dios en la historia. Esto es importante. ¿Por qué quiero decirles esto? Esto es importante porque es darnos cuenta, como lo dije hace un momentico, que Dios no está encargado solamente de lo espiritual, de lo invisible, de lo intangible, sino que Dios también se encarga de la historia. Ahorita cuando estamos viendo todo este boroló de la guerra que está ahorita actualmente desarrollándose entre Israel y el grupo Hamas, muchas personas hoy día tienen que, muchas no, todos nosotros tenemos que mirar un poquitico en la parte histórica, el trasfondo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la guerra? Entonces resulta que dentro de la misma Biblia, no voy a hablar de la guerra, sino que dentro de la misma Biblia hay 7 hechos trascendentales dentro de los libros históricos que hacen parte del componente, nuevamente, histórico y ¿por qué no? Podemos meterlo también el término divino, el término espiritual, porque acuérdense que para Israel no es solamente la parte espiritual o emotiva o sí, la parte espiritual, sino la parte histórica. 7 actos. El primero, cuando Dios toma a Abraham y de él lo escoge para que conforme un pueblo, una nación que va a ser la nación de Israel. Acuérdense que Abraham no era israelita. Abraham era de Ur de los Caldeos, él venía de otra región, de otro sector, pero Dios lo llama y le dice a Abraham, vete de tu tierra, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar y haré de ti una nación gigante. Entonces ahí es donde surge la historia del pueblo de Israel. Número 2, cómo en la historia Dios interviene de una manera sobrenatural para libertar al pueblo de Israel que ya estaba sometido a la esclavitud de un pueblo pagano que era el pueblo egipcio. Entonces ahí ya conocemos un poquito, entra la historia de Moisés, entra la historia de las plagas de Egipto, todo eso que está ahí en el libro del Éxodo. Número 3, cómo se establece una relación íntima y sobre todo única entre el pueblo hebreo y Dios en el Sinaí, donde hace un pacto con ellos y donde les entrega no solamente la ley, sino el modelo de lo que va a ser el tabernáculo. ¿Por qué digo único e íntimo? ¿Por qué creen ustedes que es una relación única e íntima? Porque Dios hablaba con Moisés cara a cara. Puede ser, pero también saben por qué digo un íntimo y único, porque algo que estaba enseñando Dios a través de esa relación con Moisés, a través de sus mandamientos, es que él era el único Dios. Acuérdense que los demás pueblos tenían muchos otros dioses. Ahí vamos a conocer, vamos a empezar a escuchar ese término, que el pueblo de Israel era un pueblo monoteísta, mientras que los demás pueblos eran politeístas, poli de muchos, mono de uno, teos, figura de Dios. Entonces, los demás naciones, los demás pueblos que estaban por ahí, los filisteos, los amorreos, los jebuseos, eran pueblos que tenían muchísimos dioses. Los egipcios, acuérdense cuando leíamos, cuando estudiábamos en el colegio la historia,
las civilizaciones egipcias y griegas tenían muchísimos dioses. En cambio, aquí Dios es el único, el Elohim, el Adonai, el único, el suficiente Dios que está con el pueblo. Es el único. Y él le entrega a Moisés las tablas de su ley. Y esas tablas, adicional a esas tablas, le va a entregar un modelo, un diseño de un templo o de un tabernáculo o de una carpa, como se lo quiera llamar. Hay unas Biblias que no llaman tabernáculo al tabernáculo, sino que lo llaman carpa. Otros le dicen la tienda, porque una carpa, era una tienda que se armaba y se desarmaba, pero ahí solamente estaba la presencia de Dios. Otro acto, otro hecho trascendental es cuando en un acto de gracia Dios les da como respuesta también a la promesa que le hizo a Abraham, les entrega el territorio de Canaán. Ese es el territorio de los hebreos. Ese es el territorio de los hebreos. Ese es el lugar en el cual ellos van a estar, el lugar en el cual ellos van a vivir, y ese va a ser su territorio. Ahorita les voy a mostrar un mapa, o no, sencillamente ahorita cuando ustedes abran ya su libro de Pablo Hoff, van a encontrar ahí un mapa de Palestina, de toda esa región de Canaán. Entonces, Dios le da un territorio a los israelitas. ¿Qué era lo que tenían que hacer los israelitas para llegar a poseer ese territorio? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Dirigir, Ser obedientes. ser obedientes e ir a poseer la tierra. Acuérdese que Dios le dijo a Abraham, vete y te voy a mostrar la tierra que te voy a entregar. Pero el pueblo tiene que pelear, tiene que luchar, tiene que esforzarse, pelea, gana, pierde. Bueno, sufre muchas cosas, y eso es lo que vamos a ir viendo en el lapso de la historia. Pero lo que sí ocurre es que Dios al pueblo de Israel le entrega un territorio, es el territorio de Canaán. ¿Y cómo se lo entrega? Con una conquista, una primera batalla. ¿Cuál fue? La batalla de Josué en Jericó, que no era una batalla, era una marcha, era entrar a un terreno, gritar, y las murallas iban a caer y el territorio iba a ser para ellos. 4, 5. Se inaugura la monarquía hebrea y en especial se establece la dinastía davídica. ¿Qué sucede? Que al comienzo, acuérdense que Moisés recibe el modelo de un tabernáculo, el pueblo está caminando, se está moviendo por todo lugar, tiene que establecerse en unos espacios, y se establece un tabernáculo que es donde habita la presencia de Dios. No hay reyes, no hay emperadores, no hay faraones, porque ese pueblo vivía en función de un único y suficiente Dios. Por eso decíamos ahorita, era un pueblo teísta, era un pueblo monoteísta. Pero en algún momento de la historia, el pueblo, como ve a su alrededor fereceos, jebuseos, amorreos, filisteos, gente que tenía muchos dioses, pero que también tenían sus reyes, sus comandantes, entonces dicen, ya queremos tener un rey. Antes estaba la época de los jueces, pero se establece, después de los jueces, se establece ese modelo de monarquía. Y de allí, de esos reyes, acuérdense, menciónenme algún rey que ustedes hayan escuchado mencionar de los reyes que tuvo Israel. ¿Cuál fue el primer rey? Saúl, Saúl, el primer rey. Después de Saúl llegó ¿quién? David. Después de David, Salomón. Salomón. Y después de Salomón, ahí empieza una división. Pero miren que el plan original para el pueblo no eran los reyes, sino era Dios. ¿De acuerdo? Luego, entonces, ¿qué sucede? El pueblo se comienza a desordenar y empieza Dios a disciplinar a los hebreos, que eran unos apóstatas. ¿Qué significa el término apóstata? ¿Quién me ayuda? ¿Qué significa el término apóstata? Apóstata. ¿Qué significa? ¿No saben? Apóstata es ir en contra de la fe. Es violar la fe, pasar por alto la fe. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con los hebreos? Que ellos apostataron.
Ellos empezaron a cambiar su fe, ellos tenían, ¿se acuerdan que por allá, devolvámonos un poquitico en la historia? En la época cuando están saliendo de Egipto, Aarón por allá les dice que se quiten los zarcillos, los piercing, los aretes y que con eso comienzan a formar un becerro. ¿Se acuerdan? Entonces, nadie le dijo a Aarón que hiciera el becerro. Él sencillamente dice Aarón que él cogió el oro y lo empezó a formar y que de ahí surgió un becerro. Eso fue el comienzo de la idolatría. Pero con el paso del tiempo y con todo ese reguero de culturas que habían a su alrededor, los hebreos comienzan a contaminarse. Ustedes se van a acordar de la historia de Sansón, por ejemplo. Se van a acordar de la historia de los jueces, que empezaron, mejor dicho, a contaminarse con muchas cosas. Y esa contaminación, Dios se hastía, se cansa de ese tema y por eso se los entrega a una tribu que eran los caldeos. ¿Dónde escuchamos antes a los caldeos? En la historia de Abraham, porque Abraham venía de Ur, que era una ciudad de Caldea. Por eso podemos decir que Abraham no era hebreo, Abraham era de otra tribu, era un extranjero, pero Dios lo utiliza. En este caso, en esta circunstancia, lo que sucede con el pueblo de Israel es que es deportado a Babilonia, y Babilonia es como, haga de cuenta, otro Egipto, otra cultura así rebelde, idólatra, politeísta, lejana del corazón de Dios, y allá es donde comienza a sufrir el pueblo de Israel. Por eso, este es el último punto, es que Dios saca de Babilonia al pueblo de Israel, lo restaura y los vuelve a ubicar en un terreno, el terreno de Canaán, la tierra de Canaán, por obra y gracia de un rey llamado Ciro. Ciro es un rey pagano, él no era hebreo, él no era ni cristiano siquiera, era un rey persa, era un imperio malo, era un imperio perverso, pero Ciro es utilizado por Dios para traer de nuevo a Canaán a todos los israelitas y establecerlos allí. Entonces ahí es donde uno podría decir, venga, Dios utiliza a quien quiere, por supuesto, Dios utiliza a quien Él desee. Él utiliza a la persona que sea. Y por eso podemos decir que Ciro fue un instrumento en las manos de Dios. Luego vamos a mirar a Ciro por allá, creo que es en el libro de Isaías, ya cuando estemos hablando de los profetas mayores. Pero estos son 7 actos bien interesantes que ocurren en la historia del pueblo de Dios, donde Dios interviene. Ahora, cómo podríamos nosotros, qué creen ustedes? Ayúdenme con esto. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podríamos interpretar que Dios interviene en la historia del ser humano hoy día? ¿Cómo creen que Dios interviene hoy? ¿O por qué Dios interviene hoy? ¿Cómo interviene Dios? Guiándonos. ¿Nos guía? Sí, perfecto. ¿Algo más? Tiene misericordia, a pesar de nuestros pecados, bueno, de todo lo que el ser humano puede dar, Dios tiene misericordia y nos ama. Porque Exacto. en la palabra dice que Él no ha consumido el pueblo o no, bueno, no me acuerdo bien la frase, es por su misericordia, porque nos ama. Perfecto. Él tiene compasión de su pueblo, él tiene compasión de la gente. Esta tierra está destinada a sufrir, nuestros países. Miren lo que ocurre hoy con Israel, está destinado a sufrir, pero siempre en medio del sufrimiento, como decía Edgar, Dios nos guía. Dios tiene un plan para las naciones. Dios tiene un plan para nuestro país. Dios tiene un plan. Si Dios tiene un plan para cada familia, si Dios tiene un plan para nosotros, hablándolo a nivel particular, a nivel general, también Dios tiene un plan global, un plan para las naciones. Dios tiene un plan para Israel. Dios tenía un plan dentro de estos libros históricos para la nación de Israel. Durante todo ese lapso de casi 1000 años, acuérdense,
en esos 1000 años de historia, Dios se está moviendo. Y podríamos decir que hoy todavía Dios se sigue moviendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya para ir cerrando, porque me quedan como 15 minuticos, ¿qué razones tenemos nosotros para estudiar? ¿Qué razones tenemos para estudiar los libros históricos? ¿Por qué los podemos estudiar nosotros? Yo quise resumirlo en 5 grandes frases, en 5 grandes ideas. Entonces, las vamos a mirar, las vamos aquí a repasar. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere leerme esa primera frase que dice ahí? Está subrayada en rojo y tiene un texto en negro. ¿Quién la quiere leer? Comprender la historia y la cultura. Ujú. Sigue. Ah, la leuta. Léela toda. Los libros históricos de la Biblia ofrecen una visión detallada de la historia antigua y la cultura de los pueblos que vivieron en ese tiempo. Estos relatos proporcionan información valiosa sobre las prácticas sociales, las costumbres, las creencias religiosas y los eventos históricos de la época. Perfecto. Gracias, Edgar. Por eso es importantísimo estudiar la historia. Si usted y yo, por lo menos aquí en nuestro país, tenemos que de alguna manera conocer un poquito de la historia. Cuando va usted al puente de Boyacá, por ejemplo, allá está el policía, el guía de turismo. Cuando usted va por allá al eje cafetero, se encuentra al relator de historias. Cuando usted va allí a la Plaza de Bolívar, se encuentra con el habitante de calle, el indigente que se conoce toda la historia de cuántos presidentes ha pasado, de cuántas calles se han caminado y todo lo demás. Aquí en la Biblia nosotros también tenemos los libros históricos y los tenemos precisamente porque ellos nos ofrecen una visión panorámica de toda la Biblia. Es bien interesante. Vuelvo, se los menciono por tercera vez. Si nosotros quitáramos los libros de historia de la Biblia, quedaríamos patinando en muchas historias. No entenderíamos el porqué de la pelea de los judíos, por ejemplo. No entenderíamos el porqué los reyes dentro de una nación que era teísta. No entenderíamos un poco sobre las creencias religiosas, las costumbres que habían. Cuando lleguemos a estudiar en Esther, por ejemplo, nos vamos a encontrar con un libro que no menciona a Dios, en ningún momento lo menciona, pero es una fuente de riqueza histórica. Vamos a encontrarnos en el libro de los jueces con unos gobernantes que hágame el favor. Si hoy sufrimos con los que tenemos, en esa época los gobernantes que habían, dice la Biblia textualmente, dice, el gobernante hacía lo que se le venía en gana, lo que bien le parecía. Entonces necesitamos conocer un poquito la historia, la cultura. Cuando lleguemos a leer Ruth, qué historia tan espectacular, como con un romance entre una parejita, entre Ruth y Booz, cómo sale a relucir una historia tan especial de redención, porque Ruth no era judía, se casa con un hombre judío, con Booz, y de allí comienza el linaje del Señor Jesús. Bueno, ahí no comienza más anteriormente con otra historia que vamos a encontrar en Josué, con una mujer que se llamaba Rahab, la prostituta. Entonces, todas esas historias enriquecen nuestro conocimiento bíblico. 2, conocer el desarrollo del pueblo de Israel. ¿Quién quiere leer ese segundo punto? Los libros históricos como el libro de Génesis, el Éxodo, Josué, Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas narran la historia del pueblo de Israel desde sus orígenes hasta su establecimiento en la tierra prometida y más allá. Estos relatos revelan la forma en que el pueblo de Israel se desarrolló como nación y cómo se enfrentó a desafíos políticos, sociales y religiosos a lo largo de su historia. Y además lo que sucede es que Israel siempre en su historia ha tenido conflictos. O sea, lo de esta semana no es único, no es novedoso. Ellos
toda la vida, y ustedes ustedes y yo lo vamos a estudiar y lo vamos a conocer un poquito a mayor profundidad, nos vamos a dar cuenta que siempre Israel, la consentida, el pueblo consentido de Dios, siempre ha estado metido en problemas. ¿Qué enseña esto? Que cuando usted y yo estamos en manos de Dios, Dios nos ama demasiado, pero Dios también en ocasiones permite que seamos probados. Pero acuérdese que la Biblia dice que Él permite que seamos probados no más allá de lo que podemos resistir. Israel ha sufrido, lo vamos a ver en estas historias, vamos a ver que sufre por, por, mm, sufre por decisiones, sufre por acciones, sufre por sus enemigos, pero en medio de todo Dios siempre está interviniendo en su historia. 3, extraer enseñanzas morales y espirituales. ¿Quién lee este tercer punto? Vamos rápido, vamos a acabar. Extraer enseñanzas morales y espirituales. Los libros históricos de la Biblia no solo son relatos históricos, sino que también contienen enseñanzas morales y espirituales a través de las experiencias y los errores de los personajes bíblicos. Podemos aprender lecciones sobre la fe, la obediencia, la justicia, la misericordia y otros valores importantes. Imagínense que, sí, yo les dije hace un rato, no es solamente religión, no es solamente espiritualidad, pero sí podemos destacar allí ejemplos de obediencia, de paciencia, de entrega, de sumisión a Dios, de obediencia. Bueno, podemos encontrar unas historias apasionantes. Hay muchas iglesias hoy día que pareciera, escúcheme bien lo que voy a decir, no quiero que me malinterprete. Hay algunas iglesias que hoy en Colombia, algunos predicadores, predican más de personajes del Antiguo Testamento que del mismo Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque nos enseñan principios, nos enseñan valores que nosotros hoy como seres humanos necesitamos aplicar. Nuestro máximo ejemplo siempre será Jesús, por supuesto, pero hay personajes del Antiguo Testamento, hombres y mujeres. Por allá en Hebreos dice que estaban con pasiones semejantes a las nuestras, con rasgos similares a los de nosotros. Entonces necesitamos ver en gente imperfecta obrando a un Dios perfecto. 4, otro. Ver la mano de Dios en la historia. Para aquellos que tienen una perspectiva religiosa, estudiar los libros históricos de la Biblia puede proporcionar una comprensión más profunda de cómo Dios interactuó con la humanidad a lo largo de la historia. Estos libros revelan cómo Dios guió y protegió a su pueblo, cómo castigó la injusticia y cómo cumplió sus promesas. Perfecto. Claro, muy claro ese punto, ¿verdad? 5 y último. Quinto. ¿Quién lo quiere leer? Contextualizar los eventos bíblicos. Los libros históricos ayudan a contextualizar los eventos y las personas mencionadas en otros libros de la Biblia. Al estudiar los relatos históricos podemos obtener una mejor comprensión de los profetas, los salmistas y otros personajes bíblicos que vivieron en esos tiempos. Entonces, nosotros necesitamos chequear un poquito la historia, recordar un poquito la historia, o para repetir lo que nos sirve, o para evitar caer en los mismos errores que otros cometieron en otra época. Entonces, tenemos que contextualizar un poquito el texto sagrado, no solamente quedarnos exactamente con las ideas espirituales, sino también mirar qué sucede en la historia, qué ha sucedido en la formación de una sociedad en la que Dios era el centro y dónde cometieron errores, dónde fue que la embarraron, por qué terminaron cautivos, por qué terminaron en Babilonia, por qué terminaron a un hombre consagrado a Dios como Sansón, por qué terminaron sacándole los ojos, qué pasó con David, el hombre conforme al corazón de Dios, que en algún momento se convirtió en un adúltero y después en un asesino. Entonces nos toca revisar
todos esos hechos históricos, contextualizarlos, traerlos a nuestro presente, ya sea o para no volver a cometer los mismos errores o para mirar qué podemos aprender del pasado. ¿De acuerdo? En resumen, mis queridos, estudiar los libros, los 12 libros históricos del Antiguo Testamento nos va a proporcionar una visión muy clara, muy profunda de la historia y de la cultura antigua, de la cultura hebrea, de sus enseñanzas morales y espirituales y una comprensión más completa de los eventos y de las personas mencionadas en la Biblia. A mí me llama mucho la atención algo, y aquí ya cerrando esta parte, es que hoy día son pocas, casi ninguna, las naciones que sobreviven con un modelo de gobierno bíblico. Ninguna. ¿Por qué? Porque todos estos principios morales, todos estos principios que están aquí en la escritura se olvidaron, se descuidaron. Ya no se adora a Dios, ya no se consulta a Dios, ya hoy se gobierna es por el poder político, se gobierna es por el poder de las masas, el poder de la gente. Y muchas naciones, por no decir todas, hoy día son gobernadas es por conceptos fuera de la Biblia. Déjeme pensar, no tengo la imagen aquí, no la alcancé a sacar, pero George Washington, el hombre que fundó o el que tuvo la base para fundar los Estados Unidos de América, dijo en alguna ocasión que era imposible gobernar una nación sin tener a la mano la Biblia. ¿Mm? Entonces, ideas como esas nos ponen a nosotros a pensar un poquitico precisamente en que cuando miramos la historia de Israel, ahí podríamos encontrar muchas cosas que a nivel de gobierno traerían una renovación para las naciones hoy día de la tierra. Hoy las naciones, casi que ninguna, vuelvo y lo menciono, casi que ninguna nación en el mundo está gobernada bajo un modelo bíblico. Incluso nosotros, como cristianos, como creyentes en Dios, tal vez en ocasiones nos olvidamos de cómo era la forma en la que Dios quería que su pueblo fuera gobernado. Y hoy nosotros pensamos es que el que gobierna debe hacerlo tal vez de una forma que sea la menos mala. Ahora estamos escogiendo alcaldes, estamos escogiendo líderes. Entonces, ¿cómo queremos que sean esos líderes? Los menores malos, porque todos, podríamos decir, todos son malos. Ese pitico que suena, ese pitico que suena siempre nos va a indicar en qué momento vamos a descansar y en qué momento vamos a concluir nuestra clase. Entonces, no alcancé a terminar todo el desarrollo de la clase, pero quiero dejarles solamente con esta última idea que van a ver aquí en la pantalla. Los libros históricos de la Biblia son una fuente de información valiosa sobre la historia de Israel. Son una fuente de inspiración y de enseñanza, ya que nos muestran cómo Dios ha guiado a su pueblo a lo largo de los siglos. Hoy no podemos decir, ni las personas israelíes lo pueden decir, que Dios se ha olvidado de ellos. Todo lo que sufre una nación como Israel hoy día está escrito en la escritura. Dios siempre en su plan ha tenido a su pueblo. Nosotros hoy podríamos decir, ¿Dios se olvidó de nosotros? No. Dios nos ama, nos conoce. Dice la Biblia que desde el vientre Él nos conoce, desde antes de la fundación del mundo Él los escogió. Dios conoce a la nación de Israel desde antes de ser formada. Dios conoce a Israel aún desde antes que naciera Abraham. Pero llama a Abraham, lo llama para que por medio de él se consolidara un pueblo, se consolidara una nación. Estos días lo que vamos a hacer es conocer un poco de esa historia. Vamos a mirar cómo, no solamente la vamos a mirar desde la parte histórica, ver y conocer un poco lo que sucedió allá, sino también, hombre, venga, de eso que pasó, de eso que sucedió, de eso que faltó, ¿qué podríamos hacer nosotros para nuestra nación, para nuestro presente y nuestro futuro? ¿De acuerdo? Listo, hemos terminado. Entonces me tomo un par de minutos más solamente para decirles lo siguiente. Ustedes tienen ya ahí en su mano, en su poder, ya tienen el libro de Pablo Hoff.
La idea es que si ustedes ahí en su archivo, por allá van a leerse, no, el libro es chiquito, no se asusten. Van a leerse las primeras páginas, yo creo que les voy a decir, van a leerse hasta la página, hoy estoy botado, hasta la página 20. Es chiquito, ¿De son cuál, 20 Paz? páginas. ¿Del, de cuál? El de Pablo Hoff, el de Pablo Hoff. ¿Cuál es el de vida? Sí, el de vida, el de Pablo Hoff. El que la imagen es un muñeco, una figura, una persona. Ese, ok, ok. Van a leer hasta la página 20. En la página 20, correcto. En la página 20 está el primer cuestionario. Van a leer el cuestionario, van a contestar las 5 preguntas, de la 1 a la 5. Está cortico. Van a leer de la página 1 Paz, a la... y ese cuestionario que tú mandaste ahí que dice reporte de lectura, ¿se Ok, llena de acuerdo a eso? espérame, no, espérame, ya te contesto. En el libro de Pablo Hoff, solamente van a contestar esas 5 preguntas. ¿De acuerdo? Eso es lo único. Van a contestarse esas 5 preguntas. En el reporte de lectura, que se los estoy mostrando ya mismito, ese es su compromiso personal de lectura. Yo comencé diciéndoles que yo deseo que ustedes lean los libros históricos. Entonces, durante esta semana, ustedes van a leerse una parte. Van a comenzar con Josué. No sé si se pueden leer todos los 20 y pico capítulos o se pueden leer 2 o 3 capítulos, no importa. Lean, lo importante es que lean. Cada semana propónganse. Marta, Lida, Samu, Ingrid, Edgar y Mari, Michel, Luis y los que están conectados, Margot, propónganse leer una parte del libro. Entonces, ahí me van a colocar, ahí donde dice segmento de capítulos leídos, ahí donde tengo la señal. Entonces, ustedes ahí pueden colocar Josué 1 al capítulo 3, por ejemplo. ¿Cuántos capítulos leyeron en total? 1, 2, 3 capítulos. ¿De qué se trata? Tema principal. ¿De qué se trata lo que ustedes leyeron? ¿Qué entendieron? Ojo, no se enreden, no se maten la cabeza buscando un diccionario, buscando una enciclopedia bíblica. No, lo que ustedes cogieron, lo que ustedes agarraron. ¿De acuerdo? ¿En cuántas partes se divide el texto que ustedes leyeron? Entonces ustedes pueden mirar, si ustedes leyeron los primeros 2, 3 capítulos de Josué, ustedes se van a encontrar cuando muere Moisés, se van a encontrar cuando Josué comienza su trabajo y cuando empieza la batalla de Jericó, por ejemplo. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué es lo que aprendió usted? ¿Qué es lo que usted aprendió de ese texto? ¿Qué es lo que usted conoció, lo que usted descubrió, o lo que nosotros decimos, lo que Dios me habló? ¿Qué fue lo que Dios le habló en ese pasaje? Y lo último, ¿qué palabras nuevas, o más bien, qué palabras usted aprendió? Que usted dice, uy, esta palabra circunciso, apóstata, aunque apóstata no está en ese pasaje. Pero una palabra que usted haya tenido que, y esta no me entró, tuvo que leerse otra Biblia, ahí sí tuvo que buscarse un diccionario. ¿Qué palabra nueva tuvo que conocer y le coloca el significado a esa palabra? Ese es un reporte semanal. No, tranquilos, eso no tiene que leerse todo un libro para contestarlo. Con un solo capítulo, con un solo pasaje, está más que suficiente. ¿De acuerdo? Y Perfecto. recuerden que cada clase queda grabada. El ideal es que vamos a trabajar en este trimestre, grabamos la clase queda grabada, pero la vamos a pasar a YouTube para que ustedes la puedan ver más fácil, no en Zoom, sino que la puedan ver en YouTube, la puedan compartir, la puedan repasar, la puedan volver a estudiar. ¿Listo? Tengo una duda, Paz. Sí, La señora, clase es de cuéntamelo todo. la clase va de 7 ¿a qué? ¿A 9:30? A 9. A 9,
Eso iba a preguntar yo también. Eso mismo les voy a preguntar yo un día de estos.